Gilberto Jiménez Prieto. Él es internacionalista, presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, quien también es diputado a la Asamblea Nacional. ¿Nos escucha, señor Gilberto? Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué grato saludarte a ti y a todos quienes fielmente siguen este programa a través de Unión Radio. Muchas gracias, igual el gusto es mío. Señor Gilberto, cuéntenos cómo ve el panorama electoral. Bueno, fíjate, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Lo que generalmente ocurre en cualquier país democrático. Un país que se está preparando para realizar sus elecciones de manera normal, tal como lo establece la Constitución. Incluso en el caso venezolano tienen elemento adicional que es el Acuerdo de Barbados. La Constitución fija un periodo de 6 años en la presidencia que se vence este año 2024 y el marco del Acuerdo de Barbados fija el segundo semestre. Perdimos la comunicación con Gilberto Jiménez Prieto. Le estábamos comentando, le estábamos preguntando sobre la situación política en Venezuela, cómo veía el panorama. Les quiero recordar que ayer la Cancillería venezolana repudió los comunicados que sacaron las cancillerías de Brasil y de Colombia. Les voy a leer textualmente el comentario que hizo el canciller venezolano Iván Gil. Dijo: el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela repudia el gris e injerencista comunicado redactado por funcionarios de la Cancillería brasileña que pareciera haber sido dictado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se emiten comentarios cargados de profundo desconocimiento e ignorancia sobre la realidad política en Venezuela. Y en este momento ustedes se preguntarán: ¿pero qué fue lo que dijo la Cancillería colombiana y qué fue lo que dijo la Cancillería brasileña? Bueno, ya les voy a leer, pero antes vamos a restablecer el contacto con Gilberto Jiménez Prieto. ¿Cómo está, Gilberto? ¿Cómo le va? Sí, bueno, aquí estamos luchando con el tema de la conexión en los teléfonos. Mira, sí, yo estaba mencionando, porque yo creo que es importante, Karen, hacer la contextualización de lo que está ocurriendo. Más allá de la opinión que pueda emitir cualquier nación extranjera, es importante que los venezolanos y las venezolanas estemos claros que aquí el ente rector de los procesos electorales, que representa el poder electoral del país, que es el Consejo Nacional Electoral, fijó un cronograma en el marco de las leyes venezolanas y que se ha venido cumpliendo. Hasta el día lunes se cerró el proceso de postulación ante el Consejo Nacional Electoral, la inscripción de las diferentes candidaturas, se cumplió previamente con el proceso de postulación. Tuvimos más de prácticamente 40 organizaciones con fines políticos en el Consejo Nacional, cada uno inscribiendo los candidatos, y ese proceso culminó el día lunes pasado. Fue un hecho público comunicacional notorio, ¿no? Todos los venezolanos lo pudimos ver en vivo y directo a través de los medios de comunicación. Es decir, que es bueno recordar que el proceso electoral que se está realizando en Venezuela, y estamos hablando de un país que ha cumplido con 30 procesos electorales en los últimos 25 años, ha cumplido con lo que establece la ley y la Constitución, que es lo más importante que hay que tener claro. Y estaba comentando antes que se cayera la conexión telefónica, que también tenemos el elemento adicional del Acuerdo de Barbados, que igualmente se ha cumplido de manera plena, porque se estableció el proceso electoral para el segundo semestre del año 2024, ¿no? Y efectivamente ya vamos a elecciones, ya fueron convocadas para el 28 de julio de este mismo año. Es decir, aquí no hay nada extraordinario que pueda estar sucediendo, ¿ok? Ahora, es evidente que hay actores políticos dentro del proceso electoral que evidentemente sí están viviendo algunas particularidades, y es el caso de la candidata María Corina Machado, que sabe desde hace muchísimo tiempo que estaba inhabilitada para, digamos, participar en el proceso electoral, y a pesar de ello continuó generando una matriz mediática que iba a ir hasta el final, todo lo que ya los venezolanos y las venezolanas hemos visto. Luego a última hora ella elige una persona que la va a sustituir. Okay, todo eso nosotros lo hemos visto, ¿no? Prácticamente escasas horas de cerrar el proceso electoral, y entonces ella sale denunciando que no se le permitió inscribir la candidata, cuando ella sabía que el día ayer era un acto público y comunicacional, que el día lunes pasado el presidente iba a inscribir su candidatura, que iba a haber una gran movilización a nivel nacional,
Sin embargo, hubo candidatos que a última hora también se les permitió inscribir, el de, por ejemplo, la Mesa de la Unidad, que a última hora inscribieron candidaturas. Es decir, no hay excusa para que no se haya podido cumplir con lo que establece la ley venezolana. Y esto nos deja a nosotros abierta la posibilidad de ver y de poder opinar como que en el trasfondo, en el fondo de toda esta circunstancia no había una intención real de participar en un proceso electoral, sino justamente de generar todo lo que estamos viendo en las últimas horas, desde el punto de vista mediático, de venderle al mundo esa matriz de que no se le permite participar en un proceso electoral, etcétera, etcétera. Cuando aquí hemos visto desde hace tiempo que se ha venido cumpliendo con las leyes. ¿Por qué decimos que es producto de un desconocimiento total las opiniones que han emitido algunas cancillerías del mundo? Sobre todo, bueno, ya sabemos la opinión del Departamento de Estado norteamericano y de algunos países europeos, ¿no?, conforman la Unión Europea, el Reino Unido. Ya eso es, digamos, materia conocida, ¿no? Pero que sorprende que en las últimas horas hayan emitido, en el caso del presidente Petro, un mensaje a través de las redes sociales, y la opinión también que dio Brasil, ¿no?, la Cancillería Itamaraty, la Cancillería brasilera, primero opinando sobre algo que no les compete. Un proceso electoral es algo muy propio de un país, es algo muy de materia interna de un país. Nosotros aquí en Venezuela no estamos opinando sobre los procesos electorales de otros países ni sobre otras situaciones internas, ¿no? Hay un principio fundamental de las relaciones internacionales que tiene que ver con la no injerencia en los asuntos internos de los países, ¿no? Y incluso Venezuela nunca se ha pronunciado sobre también como este intento de inhabilitar políticamente a Bolsonaro en Brasil. Es que eso es materia, es producto además de una circunstancia interna de cada país. Cada país vive sus procesos internos, tiene su propia legislación. Primero, estas opiniones que genera tanto Gustavo Petro como la cosa es que se hace noticia porque son, digamos, gobiernos que se visualizan ante la opinión pública mundial como países aliados a gobiernos progresistas, gobiernos aliados a nuestro país, al gobierno, y es por eso que toma gran revuelo a nivel mediático. Sin embargo, no es la primera vez, ¿no? Porque Gustavo Petro ha sido bastante severo con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, lo ha calificado de dictador. Cuando le han preguntado si apoyaba o si admiraba o no al presidente Hugo Chávez, él nunca lo ha dicho públicamente, siempre ha titubeado, pero ayer sacaba un mensaje en las redes sociales hablando de lo magnífico, de la magia de la democracia del presidente Hugo Chávez. Entonces es un poco contradictorio, ¿no?, esa postura. Yo creo que es ambiguo. Hay que entender que el presidente Gustavo Petro está en estos momentos sometido a grandes presiones internacionales. No es descabellado decir que hay un golpe de Estado blando en pleno desarrollo en este momento que estamos hablando, que se está buscando judicializar a su gobierno para buscar la forma de derrotarlo a través de un golpe blando, ¿no? Y cada actor es responsable de las cosas que dice, ¿no? Hemos visto la ambigüedad, tú lo acabas de decir. Lo importante que hay que decir aquí es que ha sido firme la posición de la Cancillería venezolana en dejar muy claro, porque no se trata de que porque tú seas aliado mío, tú tienes el derecho a inmiscuirte en los asuntos internos de un país. Repito, cada país tiene su proceso, cada país tiene su legislación, y yo creo que es importantísimo dejar bien claro lo que está haciendo justamente la Cancillería Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, e incluso las declaraciones que ha dado el presidente Nicolás Maduro, ¿no?, de dar el golpe en la mesa para el respeto a la soberanía de nuestro país. Sí, lo dijo ayer, ¿no? El que venga a opinar, le estoy leyendo textualmente lo que dijo, el que venga a opinar o a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela recibirá su tablazo, se lo aseguro, dijo él. Llámese Unión Europea, llámese derecha, izquierda cobarde, a tabla pura, porque hemos hecho respetar a Venezuela, a nuestro pueblo, en las peores circunstancias, y vamos a hacer respetar la soberanía del pueblo. No se equivoquen con nosotros. Bueno, lo cierto es que la plataforma unitaria ya inscribió a una persona que pareciera que es como circunstancial, después podría cambiar ese nombre. ¿Qué viene a partir de ahora? Bueno, es que ya está establecido. Yo creo que lo más es seguir cumpliendo lo que estableció el cronograma del dictado por el Consejo Nacional Electoral, que es el único ente habilitado legalmente y constitucionalmente para hacerlo, ¿no? Ya se establecieron las normas del juego, además que ya todos los venezolanos sabemos. En mi caso particular, yo soy presidente nacional del Partido Movimiento Electoral del Pueblo, y te puedo decir
que en un par de oportunidades ha sido convocado responsable de nuestro partido para los procesos de auditoría que ya iniciaron. Es el único proceso electoral en el mundo que es auditado más de 18 veces antes, durante y después del proceso electoral. Ya las auditorías comenzaron de acuerdo al programa electoral y hayan estado presentes, representantes de todos los partidos, ¿no? Y muchos de ellos, y es lamentable decirlo, acuden a las auditorías, dejan fe de los procesos que se auditan, firman y luego son los que salen gritando fraude, porque no es algo nuevo lo que hemos visto. ¿Qué es lo que sigue? El proceso electoral, las elecciones el próximo 28 de julio del presente año. Repito, no hay nada extraordinario. Para los venezolanos es algo nuevo, porque generalmente acudíamos a las elecciones en el mes de diciembre, pero está bien claro que no hay nada legal que establezca que tiene que ser en el mes de diciembre, ¿no? Es importante que sea el año en el cual se vence un periodo presidencial y debe iniciar el nuevo periodo presidencial en el año 2025. Entonces yo creo que es bien importante lo que está sucediendo en Venezuela. Es un ejemplo realmente de democracia y yo como venezolano me siento profundamente orgulloso del sistema electoral con el cual contamos. No es solamente lo que se hace de manera automatizada, sino tiene elementos que son impresos y que actas que son entregadas a los diferentes representantes de los partidos que reflejan exactamente lo que queda o lo que refleja el sistema automatizado. Es decir, existe suficiente evidencia para corroborar los resultados electorales. Yo creo que además se dan prácticamente de manera inmediata los resultados electorales en Venezuela. Es un proceso realmente blindado y bueno, yo me siento orgulloso como venezolano de tener el mejor sistema electoral del mundo. Pero hay gente que ha criticado que no se haya dejado inscribir a María Corina Machado o a la persona que ella dijo que sería su sustituta, que ella en la rueda de prensa dijo, ella es la que va a cumplir este trámite administrativo y después no se pudo lograr. Hay gente que se pregunta, pero ¿por qué no? Si ellos votaron por ella en una primaria. ¿Qué responden ustedes? Votaron por María Corina Machado y bajo ninguna circunstancia. Además, unas elecciones primarias cuestionadas, donde se llegaron a inflar el número, hablaban de más de 2 millones de participantes y todos sabemos que la realidad concreta no llegaron ni a 300.000 personas. Pero eso no importa, es una expresión de la misma democracia que estamos viviendo. Ellos tienen derecho a escoger sus candidatos donde ellos quieran. Lo realmente lamentable es que no haya sido bajo la supervisión del ente rector, como debe ser, ¿no? Todo el apoyo que se les debe prestar también para realizar estos procesos y no haberlo hecho como lo hicieron, donde no queda ninguna prueba fehaciente de la participación, de cómo se ejerció el voto, bueno, etcétera. Pero ella fue electa, en teoría, para ser la candidata a sabiendas que no estaba habilitada para hacerlo. Y ahí comienza un fraude en contra de la misma militancia de la oposición. Y mucha gente fue a votar con la fe de que ella podía haber sido habilitada y la candidata sabía que no, ya en el marco de las leyes venezolanas no podía hacerlo. Ahí comienza un gran fraude. Entonces esto es lo que nos deja en entredicho. Y ha quedado inhabilitada. Yo creo que es importante aquí explicar, apegándonos a los hechos, que María Corina Machado ha quedado fuera de esta carrera electoral porque es una dirigente que ha llamado a imponer sanciones contra el país, bloqueo contra el país, un bloqueo económico y comercial que ha afectado seriamente a todos los venezolanos, aunque la matriz de opinión de un sector sea decir que las sanciones son contra el gobierno o funcionarios del gobierno, cuando al prohibir, obstaculizar el comercio del petróleo, del oro y del gas venezolano, afecta a todos los venezolanos, y también por incluso haber pedido en varias ocasiones una intervención militar. Estos son acciones que en cualquier país del mundo tienen penas severas de cárcel, en otros países un poco más elevadas, como en Estados Unidos, que es un país en donde existe la pena de muerte, y en Venezuela se le ha inhabilitado, dice el Tribunal Supremo de Justicia, por delitos graves contra la patria. Lo cierto es que ahora el opositor que nos escuche, él tiene opciones para votar, porque también es importante que la gente tenga opciones, ¿no?, para escoger. 13 candidatos, de acuerdo a las últimas declaraciones que pude escuchar, habían 13 candidatos inscritos para las elecciones de este 28 de julio, de los cuales uno representa al candidato
de la Unidad Revolucionaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos que conformamos el Gran Polo Patriótico, que es Nicolás Maduro Moros, vamos para su reelección. Las demás opciones, todas son opciones de la oposición venezolana. El abanico es bien amplio, vienen desde actores nuevos en el espectro político hasta, bueno, ya actores ampliamente conocidos y que representan además partidos y organizaciones con fines políticos de vieja data. Yo creo que aquí decir que no hay un ejercicio real de democracia es justamente prestarse a esa matriz de opinión que te estaba comentando, que se está buscando imponer. Yo no creo que María Corina haya tenido en el fondo un interés de participar en un proceso electoral. Yo creo que ella parte de un plan para generar esto que se está generando, de vender ante el mundo, de que aquí hay una dictadura, que etcétera, lo que ya conocemos, que además no se viene diciendo desde ahorita, lo hicieron contra Chávez en un momento determinado y es el mismo guión que se le está aplicando al presidente Nicolás Maduro. El lunes en la noche, cuando se inscribió a última hora el candidato Manuel Rosales, parece que sorprendió a este sector de la oposición, porque María Corina Machado dio una rueda de prensa ayer en la que ella hablaba de profundas decepciones, de mucha rabia, de indignación, de traiciones. Pidió a su gente que no la abandonara, que ella no los iba a abandonar, hizo un llamado a la comunidad internacional, pero dijo algo que se resalta, ¿no? Que ella dijo que ella no representa esa forma de hacer política como la de estos candidatos de la oposición que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral, y ella dice que es una política de chanchullos y arreglos a espaldas del país. Y ha respondido Stalin González, que forma parte del partido Un Nuevo Tiempo, un partido opositor, que explica que ellos inscribieron la candidatura de Manuel Rosales porque apuestan por el voto, porque quieren votar, dijo él. ¿Cómo ve usted esta situación interna dentro de la oposición con unos dirigentes que está calificando como, podríamos decir, de chanchulleros, si recogemos sus palabras a estos dirigentes que sí se inscribieron? Yo creo que ella está cosechando lo que ha sembrado a producto de su accionar político en el país, ¿no? Incluso las posiciones que ella ha asumido en contra de otros factores de la misma oposición. La misma oposición venezolana no la quería. Es recurrente haber escuchado la opinión que emitían factores o personajes de la oposición venezolana, de la derecha venezolana, en cuanto a lo que ella, sus posiciones, su forma de actuar. Ella en un momento, digamos, imbuida por la soberbia, el yoísmo, ella lo mismo lo decía, la única candidata soy yo. Acuerda aquellas imágenes que se pretendió vender al país de la unidad de la oposición, en donde ellos mismos se tomaron de la mano y ella le rechazó la mano a uno de los actores también de la oposición. Es decir, ella estaba vendiéndole no solamente al país, porque su discurso va dirigido fundamentalmente a más allá de nuestra frontera, al concierto internacional, que ella era la única opción de la oposición real. Incluso llegó a decir que ella representaba la única oposición del país, cuando sabemos que en Venezuela la oposición es diversa. Desde luego hay una reacción automática de los otros factores de la oposición, que es evidente que adversan al gobierno de Nicolás Maduro Moro, pero que bueno, así como hay diversidad dentro de los factores que apoyamos a la revolución, lo que sí hay es claridad, ¿no? Digamos, lo que sí hay es una visión unitaria de manera monolítica en torno a un proyecto de país, cosa que no tiene la oposición. Si ellos tuvieran por lo menos un proyecto de país, algo que presentarle, de repente pudieran tener algunos factores que los unieran, pero es que no hay. Tú los escuchas hablando a los diferentes actores de la oposición y cada uno tiene una visión diferente del país. Unos hablan de privatizar, otros hablan, pareciera que el único espíritu que los une es salir de Nicolás Maduro, pero es como un salto al vacío cuando tú no le presentas a los votantes del país. Aquí la gente no es tonta. Los venezolanos y las venezolanas han obtenido en los últimos tiempos un nivel de madurez política importante y no hay un proyecto de país o no hay nada que los unifique. Por eso tenemos este desastre, digamos, dentro de los factores de la oposición, que bueno, tienen 12 candidatos que van todos con visiones diferentes al país. Y no hay Sin embargo, si hay algo que hay que reconocer es que dentro de esa oposición, y que muchos de ellos se han inscrito ante el CNE como candidatos,
no han cruzado se mantienen dentro de una línea roja, no cruzan esa frontera que es la defensa de la territorialidad del país, de la paz del país. Le hablo, por ejemplo, de dirigentes de Un Nuevo Tiempo también, Manuel Rosales, Antonio Ecarri, el de Acción Democrática, el señor Luis Eduardo, que cuando el país ha necesitado la defensa de su territorio, como por ejemplo del Esequibo, ellos han estado ahí, han dejado las diferencias partidistas de un lado y han apostado a eso, ¿no? Entonces también eso hay que reconocer. Sí, yo creo que el referéndum consultivo del 3 de diciembre mandó un mensaje importante, y que además eso lo establece la Constitución. Es un deber de todos los venezolanos defender la integridad territorial, y justamente cuando logramos unificar, estamos hablando de 10 millones de venezolanos que se expresaron en ese proceso de consulta. Y la única voz disonante, ¿cuál fue? La única voz que habló de la Corte Internacional de Justicia, que habló, incluso sus propias declaraciones fueron tomadas por el presidente de la República Cooperativa de Guyana, casualmente fue María Corina Machado. No, ahí no hay. Tú, para ser candidato a la presidencia de un país tiene que haber un elemento, por lo menos un elemento, que es el amor a la patria, independientemente de las demás posiciones. Pero tienes que querer a este país, y ha sido, sí, en esto se ha sido coherente, y debo decirlo así, María Corina Machado, en demostrar que no ama para nada a Venezuela. Tú lo decías, llamó a bloqueos, ella misma, y sus declaraciones fueron públicas y notorias, Karen. Yo no estoy inventando nada, ahí están, sí. Han salido 1000 veces en los medios de comunicación, cuando invocaba, por ejemplo, la aplicación del TIAR a Venezuela, cuando tuvo un derecho de palabra, traicionando su propio gentilicio, un derecho de palabra en la Organización de Estados Americanos en representación de un país extranjero, en este caso de Panamá. Esos son actos, eso es un prontuario de traición a la patria. Bueno, muchísimas gracias, señor Gilberto. En otra oportunidad seguiremos conversando sobre esto. Muchísimas Karen, gracias. Que tengas una buena Semana Santa para ti y a todos quienes nos escuchan. Saludos. Muchísimas gracias. Igual, conversábamos con Gilberto Jiménez Prieto sobre el escenario electoral en Venezuela, 9:32 de la mañana. Nos vamos a un corte y ya regresamos.